El 7 de enero de 1974, 6 figuras se movían en silencio por la selva de Tanzania. Ni un ruido, ni una rama rota. Se movían con la disciplina de un comando de operaciones especiales. Su objetivo no era cazar comida, su objetivo era cazar a un viejo amigo. Cuando encontraron a Godi, un joven chimpancé que comía solo y desprevenido, no hubo aviso. Uno le inmovilizó las piernas, otro le clavó los brazos contra el suelo, y mientras estaba indefenso, el líder del grupo le aplastó la cabeza con una roca. Si creías que la guerra es un invento humano, estás muy equivocado. En la década de los 70, la selva de Tanzania vivió uno de los episodios más oscuros en la historia de la biología, la guerra civil de los chimpancés de Gombe. Para entender por qué ese asesinato cambió la ciencia para siempre, tienes que entender quiénes eran los asesinos. No eran extraños, eran hermanos. Durante años Jane Goodall observó esta comunidad, los Kasakela. Vivían juntos, dormían juntos, jugaban con los hijos de los otros. Imaginen un barrio pequeño, todo el mundo se conoce. El macho alfa llamado Mike mantenía el orden, pero a principios de los 70s Mike muere, y con esa pérdida se crea un vacío de poder. Aquí es donde entra la política, y sí, digo la política. La comunidad se fracturó. Al norte se quedó la facción leal, liderada por Humphrey, un macho grande, agresivo e inseguro. Al sur surgió otro bando, los separatistas, liderado por los hermanos Hawk y Charlie. De repente el árbol donde antes comían juntos ahora era una frontera. Si cruzabas esa línea ya no eras un amigo, eras un invasor. El mapa había cambiado y el norte quería recuperarlo todo. Muchos científicos de la época criticaron a Goodall. Decían que humanizaba a los animales, que proyectaba nuestros sentimientos en ellos, pero mira sus notas. Lo que Goodall describió no fue un instinto animal, fue una estrategia militar. Los chimpancés del norte, los Kasakela, inventaron las patrullas de la muerte. No atacaban en batallas campales, eso era arriesgado. Su táctica era el aislamiento. Los puntos rojos adentraban en silencio en territorio enemigo. Esperaban horas. Si veían a un grupo de 3 enemigos, se retiraban sin ser vistos. Pero si veían a uno solo, no había piedad. Lo rodeaban entre 6 y lo eliminaban con una brutalidad máxima que horrorizó a los investigadores. Hubieron muchas muertes, pero hubo una que demostró que esto era personal. Goliath. Goliath había sido el macho alfa años atrás. Era el viejo patriarca. Él mismo había cuidado de Humphrey cuando era un bebé. Un día las patrullas del norte encontraron a Goliath, viejo y lento. Goliath no corrió. Quizás pensó, bueno, son mis chicos, yo los crié. Se equivocaba. Los gritos de Goliath duraron minutos. Sus propios hijos le arrancaron las orejas, le rompieron la columna y lo dejaron agonizando en el barro. No lo mataron por territorio, lo mataron por odio. La guerra duró 4 años en total. El resultado, una masacre absoluta. Todos los machos del sur muertos. Las hembras muertas o secuestradas y forzadas a unirse al harén del norte. Los Kasakela habían ganado, habían recuperado todo el valle, celebraban gritando en los árboles conquistados. Pero aquí es donde la naturaleza les dio una lección de humildad. Al exterminar a sus vecinos del sur, los Kasakela eliminaron el estado tapón que los protegía. Se toparon con algo peor, el clan Kalande, una superpotencia, más fuertes, más numerosos. Los Kasakela, que se sentían invencibles, tuvieron que huir aterrorizados de vuelta al norte. Perdieron todo lo que habían ganado en la guerra. Durante décadas nos consolamos pensando que la guerra era un invento humano, que era culpa de la propiedad privada, del dinero o de la religión. Pensábamos que la naturaleza pura, la violencia organizada no existía. La guerra de Gombe rompió ese espejo. Quizás te preguntes, ¿cómo pueden ser tan brutales? Después del ser humano, el chimpancé es la máquina de matar más eficiente de la naturaleza. Inician guerras, asesinan sin piedad e incluso practican el canibalismo. Detrás de esa cara simpática hay un diseño biológico letal. Según estudios, un chimpancé adulto tiene una densidad muscular 1.5 veces superior a la humana. Son pura fibra rápida. Su musculatura rocosa y densa les da una capacidad explosiva para acabar con cualquier amenaza en cuestión de segundos. Y eso sin mencionar esos colmillos gigantes capaces de desfigurar a una persona en un arranque de ira. Si crees que tienes alguna posibilidad contra un chimpancé, no podrías estar más equivocado, amigo mío. No atacan al azar, tienen un algoritmo de ataque instintivo para desmantelar al enemigo. Primero te inutilizan las manos y los pies. Si no puedes agarrar ni correr, estás muerto. Segundo, te castran. Un ataque directo a la reproducción. Y tercero, te borran la identidad. Van por la cara, ojos, nariz y labios. No buscan matarte rápido, buscan destruirte. Pero creo yo que su arma más peligrosa no son sus músculos ni sus colmillos. Su arma más letal es psicológica.
Existe un concepto en robótica y psicología llamado el valle inquietante. Dice que cuando algo se parece mucho a un humano pero no es perfectamente humano, nuestro cerebro dispara una alerta de rechazo. Es un instinto evolutivo para evitar el contacto con cadáveres o enfermos. Pero con los chimpancés la cultura pop ha hackeado ese instinto. Durante décadas Hollywood nos vendió la mentira del payaso de la selva. Vemos a un chimpancé vestido con peto haciendo muecas y pensamos, oh mira, es un niño pequeño, está sonriendo. Grave error. En el lenguaje de los primates, enseñar los dientes superiores e inferiores juntos no es una sonrisa, es una mueca de miedo. Cuando ves a un chimpancé sonriendo en una película, realmente no está feliz, está aterrorizado o sometido. Es un error de traducción fatal entre especies. Nosotros vemos alegría, mientras que ellos están respondiendo ante una amenaza. Y este malentendido nos lleva al siguiente nivel de horror, la mascota. Hay gente que ignora el valle inquietante y mete a estos depredadores en su salón. Creen que si los crean con amor, biberones y dibujos animados pueden borrar millones de años de evolución. Creen que un chimpancé puede ser un miembro más de la familia. Pero un chimpancé no es un perro. Al tratarlo como humano lo estás torturando psicológicamente. Acumulan frustración, energía sexual reprimida y confusión jerárquica. Se convierten en una olla a presión biológica. Una bomba de tiempo sentada en tu sofá, esperando el día en que el instinto supera el entretenimiento. Y esa bomba de tiempo tiene un nombre. Explotó en los suburbios de Connecticut un lunes por la tarde. Déjame presentarte a Travis. Travis era una celebridad en Estados Unidos. Había salido en anuncios de Pepsi. Se vestía solo, bebía vino en copa y abría las puertas de su hogar con llave. Su dueña, Sandra Herold, lo trataba como un hijo. Dormían en la misma cama. Era la prueba viviente de que podíamos civilizarlos. O eso creíamos. Esa tarde Charla Nash, la mejor amiga de la dueña, fue a visitarlos. Travis la conocía de toda la vida. Pero ese día Charla llevaba un peinado diferente y además sostenía un muñeco de Elmo. Algo en el cerebro de Travis hizo clic. Puede que haya sido el muñeco o simplemente ese día se sentía frustrado. No lo sabemos, pero lo que ocurrió en los siguientes 12 minutos es una de las grabaciones más perturbadoras en la historia del 9/11 en Estados Unidos. Please hurry up! He's killing my girlfriend! What is the problem? He's killing my friend! Who's killing your friend? My chimpanzee! Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart! Hurry up! Sandra tuvo que llamar a la policía mientras veía cómo su hijo le arrancaba la cara a su mejor amiga. Sandra intentó pararlo, le clavó un cuchillo de cocina en la espalda a Travis. La reacción de Travis ni se inmutó. La miró con el cuchillo clavado y siguió atacando a Charla. Cuando llegó la policía tuvieron que dispararle 4 veces a quemarropa para detenerlo. Travis cayó muerto junto a su jaula. Charla Nash sobrevivió de milagro, pero Travis le arrancó las manos, la nariz, los labios y los párpados. Travis no odiaba a Charla, no era un asesino en serie, simplemente era un chimpancé. La guerra de Gombe nos enseñó que la política y el genocidio son naturales. El caso de Travis nos enseñó que la civilización es un disfraz muy fino. Compartimos el 98.6% de nuestro ADN con ellos. Siempre nos hemos preguntado qué nos hace humanos, qué nos separa de los animales. En los 70s miramos a los chimpancés buscando respuestas sobre nuestro pasado, pero lo que encontramos fue un espejo de nuestro futuro. Quizás la violencia no es un error en el sistema, quizás es simplemente nuestro sistema operativo. Gracias por llegar hasta aquí. Me interesa saber si tu visión de estos simios adorables ha cambiado tras conocer todo esto, así que déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando el lado más oscuro de la naturaleza. Yo soy Diego y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca sonrías a un chimpancé.